Bueno, queridas Alems, digo queridas porque no están nuestros niños, así que vamos a refrescar. Ya hemos estado revisando lo que vimos en el Anatomía del Ego de la semana pasada, un poquito refrescando esa parte de cómo identificar el ego y sobre todo saber qué es o qué no es, sin entrar en juicio de valores, sino concreto y considero que lo más sintetizado posible. Y por supuesto la sombra en esta formación la tenemos que tener súper mega presente y clara, porque al final de la mayoría de las situaciones en las que nuestros pacientes vengan a que la acompañemos es porque obtiene su sombra en su mayor esplendor o están reprimiendo la sombra también, ¿no? En todo aquello que sirve. Ya no solo le vamos a acompañar según diríais en que se sienta mejor, no, la cosa no es que se sienta mejor, sino simplemente es que exprese. A lo mejor se queda hecho una bola, pero ha expresado, pero sobre todo que saque el aprendizaje y se conozca a sí mismo. Esos son como pilares fundamentales que ya tenemos claro como aliens. Entonces, damos inicio a la tercera parte de Anatomía del Ego con la sombra. Confío que habéis integrado, que habéis estudiado, ¿verdad? Vale. Voy a hacer este breve resumen y luego preguntas y hacemos el ejercicio de forma general. Entonces, del manual sacamos este pedacito. Algunas características de la sombra. La sombra lo entendemos como esa palabra como un arquetipo. No vamos a entender la sombra literal de poner, ¿sí? De encontrar, de ver la sombra a través de esto que comprendemos como la sombra de algo material, sino la sombra simbólica. Como nos dedicamos a interpretar el inconsciente, pues todo lo simbólico para nosotros es oro. Entonces, algunas características, pues la sombra es más destructiva, insidiosa y peligrosa cuanto más se reprime. Por eso te preguntaba, Frida, cuando reaccionas, reaccionas, y cuando no reaccionas, reprimes. ¿Eso es la sombra? No, eso es un juego de la personalidad o ego en cuanto a sus emociones, en cuanto a cómo comportarse ante las relaciones de lo que vive, ¿ok? Pero esta sombra tiene que ver con... Mirad que cómo lo voy a explicar, qué absurdo es, pero que bien me vaya a entender. Es lo reprimido de lo reprimido. Sí, no lo que reprimo, sino lo que reprimo de lo que reprimo. Sí, digamos que es esa parte más profunda, no por profunda, no se ve, sino por que lo que queremos es mantenerla en secreto. Entonces, cuando esta sombra se proyecta, esto lo estuvimos viendo después de la ley del espejo, cuando esta sombra se proyecta, según Jung, es cuando se valoran y se ven esas perturbaciones, esas neurosis o psicosis, ¿vale? En general, ¿hay tipos de sombras? Sí, podemos entender que hay fases más que tipos de sombra, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú no tienes, que es lo que nos muestra el espejo de forma más sutil, si tú no tienes integrado que eres una gran egoísta, porque no te permites hacer lo que quieres hacer, eso también es llevar el ego al extremo, y te molesta al otro, es una proyección de tu sombra. Hola, Max. Me encanta tu nariz. Ok, entonces, es que se ha parecido una nariz de la nada. Entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Qué es sombra y qué no es sombra? Bueno, aquello que no queremos que se vea, aquello que no somos ni conscientes, la inmensa mayoría, reprimido de lo reprimido, o que sí sé que tengo esta parte psicótica o virulenta mía y no quiero que se exprese, ¿vale? La primera sombra la podemos entender como la sombra personal. ¿Personal de qué? Persona, personal, personaje, ego. Sabemos que son sinónimos, ¿ok? La que llevamos todos con nuestras pequeñas frustraciones, miedos, y ahí especifique pequeñas para que la identifiquemos más en nuestro diario vivir, ¿ok? Con nuestras pequeñas frustraciones, miedos, egoísmos. Aquí, Sandra, cuando tú hacías esa puntualización del ego, el egoísmo es una actitud del propio personaje, pero a un extremo, ¿sí? A una arista completamente, ¿vale? Entonces el egoísmo con dinámicas negativas más comunes. O sea, no se le considera sombra a algo, a la alegría, aunque esté reprimida, no se considera sombra, se considera lo que nos lleva a un estado de frecuencia vibracional, o sea, vibrar en algo que nos lleva abajo. Es que arriba abajo ya saben, ¿no? Sin embargo, también consideramos que existe una sombra impersonal. Esa se contendría en esencia en la maldad o lo negativo,
más arquetípica, que es la que acompaña en el inconsciente colectivo a los genocidas, a los asesinos despiadados, a algo más masivo, algo más generalizado, ¿ok? O sectario. Ahí nos queda un poquito claro más para identificar, ¿verdad, chicas? Y poner esa parte personal e impersonal. En anatomía del ser vamos... Hola, ya se están... Uy, se están conectando muchos. En anatomía del ser vamos a integrar más qué parte de esa impersonal que parece de fuera no es mía. Ahí vamos con truco. Pero bueno, lo estamos viviendo paso a paso. Esta parte queda clara. ¿Dudas, preguntas, manitas arriba? Bien, Amabeli, gracias, Sandra. ¿Sí? Chicas, vale. Muy bien, entonces, continuamos. ¿Qué nos decía el gran maestro? Pues Carl Gustav Jung. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente yo pondría su propia oscuridad, pero su cita es su oscuridad. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esto, si lo sacamos de este contexto y lo vemos en lo que llamamos ese ego espiritual, ¿sí? Ese personaje que es como yo imagino que soy, porque imagino un mundo de luz y color. ¿Sí? Una cosa es imaginarlo y otra cosa es que en tu propia oscuridad tú le impregnas luz y tu propia vibración varía y en tu percepción no le queda más que ver la belleza. Entendemos ahora la estructura del arte, ¿no? Que bajan información desde esa conciencia. Pero bueno, vámonos. Mira qué señor nos ha puesto. Jung desafortunadamente, con la mente que no tiene fortuna, ¿sabéis por qué hago lo de los guioncitos que lo pusimos en el primer parte de Allen? Para reflexionar que estoy leyendo. Desafortunadamente, ¡ay, qué mala suerte! No, la mente que no tiene fortuna. ¿Ok? No puede haber ninguna duda de que el hombre es, en general, menos bueno de lo que se imagina a sí mismo o quiere ser. Amabeli. Todo el mundo tiene una sombra, y cuanto más oculta esté de la vida consciente del individuo, más negra y más densa es. En todo caso, es uno de nuestros peores obstáculos, puesto que frustra nuestras intenciones más bien intencionadas. Cuando dice nuestras intenciones, que es un obstáculo a la individuación que todo ser humano como personaje viene a ser. ¿What? El fin último para el ego es conocerse a sí mismo. Es conocer las virtudes, las capacidades, los dones, los valores, los principios, chalala, ¿vale? Todo eso a nivel de personaje, que está fantástico. Por eso tenemos muchas, o existen, o el ser humano se ha encargado de desarrollar muchas metodologías o muchos conceptos en cuanto al horóscopo, la numerología, el eneagrama, el psicoanálisis, ¿sí? De conocer cómo es uno mismo a través de sus números, fechas de nacimiento, sus pautas. Y del psicoanálisis a través de los recuerdos, sueños y todo esto, ¿no? Pero esa individuación nos invita a que ese individuo haga la acción de sí mismo, o sea, se muestre en el mundo tal y como es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es uno de los grandes obstáculos? Esa sombra. ¿Dónde se manifiesta mucho una sombra? A una persona que es completamente buena. ¿Buena en qué sentido? Vamos a entender el buenismo. He dicho antes, egoísmo a un extremo. Soy bueno a un extremo. ¿Hay equilibrio como ego? Entonces, mirad el ejemplo que voy a poner. ¿Habéis visto algunos casos en las noticias de violencia de género que le llaman? De un hombre que ha maltratado a su mujer y todo el mundo era, no me lo puedo creer, era un señor ejemplar. Él era súper educado, súper inteligente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Su sombra la proyecta en el otro a través de violencia en este caso, ¿ok? Entonces, ni es tan bueno el bueno, ni es tan malo el malo. ¿Cómo hacemos con nuestra mente? Como Allen, neutro. Porque además a quien Ana Cristina le maravilla, a mí me horroriza. Y a quien Sandra le encanta, a mí es como, oh, no puedo. ¿Por qué? Porque cada uno está proyectando su propia proyección, su propia represión y además su propia sombra. Entonces, generalizar, ¿para qué? Personalicemos para entender la sombra. Amabeli, ¿te leo esto otra vez?
por ese personaje del diablito no lo quiero decir, el buenito sí. A ver, cuéntame. Bueno, sí, es que eso es lo que estoy entendiendo, que entre más, bueno, entre más oscuro, ese es el ego, ¿no? Entre más oscuro está, pues no lo quiero decir mal. Dilo bien. Dilo como tú lo quieras decir. Es más malo, es más malo. Cuanto más oscuro es el ego, es más malo. ¿Qué es malo? No lo entiendo. Pues por eso no lo quiero decir malo, sino quiero decir, estamos más, ¿cómo decir? Más descentralizados de nosotros mismos o más perdidos, no sé cómo llamarlo. Cuanto más oscuro te refieres a cuanto más psicóticos es el ego. Es que es lo que quiero entender, por ejemplo, dice y que el ego es, eso que tú llamas oscuridad es el ego, ¿no? Yo no, Jung, a mí no me deja algo que ha dicho este hombre, ya quisiera yo decir eso. Haber acuñado eso. Venga, repítemelo, perdón. Lo que llama Jung lo oscuro, lo entiendo yo como que es el ego. No. Y puede ¿Ves? ser a lo mejor el ego está muy... Espera. ¿Y cuando no es oscuro y cuando es luz no es ego? ¿En la persona? Empezamos la clase con esa reflexión. ¿Otra vez? Arquetípicamente hablando, se entiende como ego malo, ego negativo. Lo que es ego se rechaza. Es una confusión de identidad hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿qué o quién lo está juzgando? El ego puede ser muy bueno, el ego puede ser un gran samaritano. Ahí en tu lenguaje religioso. El ego puede ser, bueno, Jesús manifestado, igual que nosotros manifestado, el nombre Jesús de Nazaret, él expresaba todo desde su ego, porque utilizaba al ego para explicar su sentir. ¿Qué pasa? Que Jesús no tenía ego y, voy a poner un ejemplo, y Hitler no. Hitler tenía ego y Jesús no. Ego es todo el personaje que se usa. Ahora, en función, ¿quién tenía más luz o más sombra? Pues se viéndolo así arquetípicamente, que la sombra no me sale ni el nombre de Hitler, la proyectaba desde esa maldad. Y Jesús, su luz, la proyectaba desde la palabra. Espérate, esto no lo he explicado correctamente. Espérate. El ego ni es bueno ni es malo. El ego es un personaje que adquiere unas cualidades. ¿Va? Ahora, esas cualidades no son ni buenas ni son malas, son cualidades. Unas las proyecto y las otras no. Las que reprimo, las que no se me gustan ver, son las que se entienden que son negativas. Cuantas más cualidades negativas reprimo, más sombra tengo. Cuantas más cualidades negativas traigo a la luz y reconozco, menos sombra tengo. Ejemplo de andar por casa. ¿Vale? Que sé que están llegando muy bien la información. Entonces, una sombra de Silvia que reconoce ella a través de la numerología. Y la numerología dice que el personaje de Silvia es soberbio. ¿Vale? Entonces, eso, a mí, la soberbia en el contexto familiar y social que tengo, no está bien visto. Es que depende de las creencias. Por eso no podemos centrarnos en lo que yo creo. Tengo que pensar a nivel humanidad, ¿ok? Entonces, Silvia, en su cultura, en su religión, en su creencia, en lo que sea, la soberbia no está bien vista. ¿Qué hago? ¿La saco o la reprimo? De mí depende. Entonces, ¿la voy a reprimir? Es sombra. Y Silvia tiene esa soberbia inconsciente. No se da cuenta, no la reconoce, no la ve, pero actúa soberbiamente, pero no la ve. Y ahora resulta que viene Amabeli y no me cae bien Amabeli. Y ahora te digo, y te dice Sandra, oye, me dice Silvia, ¿por qué Amabeli no te cae bien? Ay, porque es muy soberbia. ¿La soberbia es de Amabeli o es mía? Es mi soberbia, mi sombra oscura que la proyecto en ti, ley del espejo. Si yo desde mi conciencia digo, es verdad, reconozco que en esta situación soy soberbia, conmigo misma estoy siendo soberbia, esa es mi sombra. Pasa el tiempo, vienes tú
y ya tu soberbia me da un poquito más igual, o no me agrada, ni tengo por qué estar de acuerdo, pero me da un poquito más igual, ¿sí? ¿Me sigues? Y además me dice Sandra, pero es que tú eres una mega soberbia. A mí eso no me hiere, porque ya le he puesto luz a eso que yo no veía y he visto gracias a verlo en ti. Sí, estoy anotando, sí, estoy entendiendo. ¡Yuhu! Es que hace rato también cuando estabas con la otra, no sé con quién, con otra compañera, con Ana, que le dijiste que ves, quién eres tú, qué eres tú, y yo lo estaba haciendo el ejercicio para mí, y yo lo vi como en mí, como que yo soy energía y soy fuerza, y me sorprendí porque yo dije, eso la gente ve en mí, pero yo no lo veo. Pero ya lo has visto. El que no lo ve es mi ego, el que no lo ve, o sea... Es un ego programado para que no lo vea. Amabel, y tiene que ser... Hay que traerlo a la luz, bravo, gracias. Ay, cómo te amo. Gracias. Oh, qué caída de 20. Hoy te he hecho rica, ¿eh? Hoy estás con la maquinita clean. Amabel, y te está cayendo todo. ¿Sí? Gracias. Mira, desde aquí te hemos podido entender o no. Pero lo importante, mira esa emoción. Eso es un conflicto... Bueno, un conflicto no está mal, sino eso es un conflicto bifásico. Sus neuronas han hecho clic. Ahora no solo voy a pensar esto, sino también voy a pensar lo otro. Esa es la polaridad. Entonces puedo pensar que tengo fuerza y que no tengo fuerza. ¿Cuál es el equilibrio? Ahora uso la fuerza cuando me dé la gana. Eso es ser consciente, con todo tu mundo. ¿Habéis visto cómo son los Allen en directo y todo? Gracias. ¡Ay, que se me emociona! ¿Las lágrimas son buenas o malas, Sandra? El líquido. El líquido. Yo hay gente que dice, me hace llorar. Digo, no, te hago hidratarte la cara, que la tienes muy seca. Venga ya, hombre. ¿Sí? Eso es, cariño. Ahí es donde está eso. Es decir, la sombra es eso que reprimo. Pero consciente, tal vez sí, mayoritariamente no. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconsciente se manifiesta una gran parte de forma dentro de lo consciente, debajo de lo consciente, ¿vale? Anatomía mental, consciente, subconsciente, inconsciente, ¿ok? Ahora, ¿el ego es bueno o malo? A nivel social, ¿es malo? No, pero también lo bueno tengo que utilizar el personaje, no me voy disociando y voy teniendo viajes astrales cada vez que siento la paz de mi vida. En los momentos más caóticos, alguien que está en equilibrio, que está en conciencia de sí mismo, siente paz. Y eso no quiere decir que no discuta o no discuta desde la paz. Ah, no, es que estás discutiendo, eso es ego. Y no discutir no es ego. No discutir es estar callada. O estar reprimida, pero vamos viéndolo más claramente y gracias al ejemplo de Amabeli. Recordad, esto es repetir. ¿Por qué creéis que septiembre, octubre, noviembre y diciembre vamos a ejercicio? Os estoy dando toda la teoría, la acabamos en julio. En agosto ponéis las neuronas en remojo. ¿Sí? En agüita. Y después en septiembre, esto. No es tanto para el otro. Allen, tú estás como acompañante de liberación emocional para ti. Y luego para el otro, porque si no, sí que integras cosas, claro, que le va a servir al otro, claro, pero no vas a comprender dónde está su capacidad más egoica, por eso entiendo esto. A ver, Silvia, yo te voy a mover, pero entonces, ¿hay cualidades negativas? Depende de cómo lo mires. El ejemplo del cuchillo, un cuchillo es malo, un cuchillo es bueno, depende de cómo lo uses. Pero sí se entiende como negativo o positivo desde el estado frecuencial o vibracional, ¿vale? Hay vibraciones más densas y otras vibraciones más elevadas. Cada uno elige dónde estar y no está mal estar en un lado o en otro. Cada uno elige cómo sentirse. Y si uno siente que su drama es lo más maravilloso que le está pasando a la vida porque gracias a su drama tiene a toda su familia pendiente de sí, ¿quién eres tú para decirle que eso no está bien? Si ese ser humano se da cuenta de que su drama le está limitando la vida y decide desde su estado de observación, decide que no quiere estar ahí, pues si está en negativo, que se vaya positivo. Y el que está... imagínate a alguien
que le dan una noticia y siente alegría. Y siente esa emoción en simpaticotonía 7 horas. ¡Revienta! La alegría es mala, no, es buena tampoco, es alegría, es una vibración. ¿Sí? Anaí, ¿te respondí? Espérate que no te veo. No te veo. Ok, según la sociedad de educación, ok. Vale, creo que ahí has entendido como que ya yo he respondido tarde, ¿no? Ya lo habías entendido. Gracias, cariño. Entonces, voy a releer esto. Me estoy imaginando en el módulo que viene. Silvia, no te imaginas, que si no lo creas. Explicar, pero es que es maravilloso cuando cada uno hace su sinapsis. Desafortunadamente, con la mente que no tiene fortuna, no puede haber ninguna duda de que el hombre es en general menos bueno de lo que imagina. Cuando entendemos, o de lo que quiere ser. Cuando entendemos bueno es para ser aceptado, para ser querido, para ser atendido, para pertenecer. ¿Ok? Y cuando entendemos malo, algo que no nos invita a estar ahí. Entonces todo el mundo tiene una sombra. Igual que tiene una luz, tiene una sombra. Vivimos en una dualidad. Ese personaje tiene su dualidad. No es individual, es dual. Entonces todo el mundo tiene una sombra. Y cuanto más oculta está de la vida consciente del individuo, cuanto más la reconozca, cuanto menos la reconozca, cuanto menos sea consciente, más negra y densa es. Lo dice Jung, densa, vibración. ¿Ok? En todo caso, es uno de nuestros peores obstáculos, puesto que frustra nuestras intenciones más bien intencionadas. ¿Ok? ¿Avanzo? ¿Cómo estáis por aquí? Ay, mi Ana Delgado, últimamente suelo tener cerca un buen espejo de aumento con una luz muy grande que hace que lo vea muy, muy grande, maestra. Ana, me han dicho maravillas y me han dicho barbaridades, pero nunca me han dado el piropo tan maravilloso ese de eres un espejo de aumento. Me encanta. Me pueden decir guapa 70 veces que no me ha gustado tanto como ese. Venga, seguimos. Aquí hay Allen y está Robin también, que es futuro Allen. Bueno, sombra, ¿vale? Me gustaría que escribieras ahí donde estás lo que tú consideras para ti que puede ser tu sombra. La sombra que tienes consciente, por supuesto. Venga, me levantáis la manita. Y yo mientras voy saludando aquí. Robin, José Luis, hola, Israel García, Antonio. Wow. María del Valle. ¡Ay, María del Valle! Mi María de Marbella, hola. Angelín, mi María de Lima. Muchos besitos a todos. Estamos aquí con un fragmentito de la clase de la segunda parte de la clase de anatomía del ego. Ok, tenéis la sombra, y vosotros también lo podéis hacer en casa. Tenéis la sombra, lo que consideráis sombra. A que todo lo que habéis puesto, o al menos lo que estáis pensando, tiene un concepto negativo. Cuando siento eso, decidme una sombra. Bueno, un adjetivo. Escrito o abrir el micro, ya sabéis que soy libre de hacerlo. Venga, identificar a vuestro personaje en sombra. Que le gustan ahí el chat, le encanta. Egoísta, vengativa. Ana, y lo de egoísta te lo compro, pero ponemos en un momentito cuarentena. Voy a utilizar el de vengativa, ¿vale? Vengativa, Ana, no está reconocido como algo bueno, como buenismo, en tu familia y en tu sociedad o en tu cultura. No, ¿verdad? Vale. Entonces reprimes la venganza. Y reprimes poner la otra mejilla, ¿no? Lo que decía Jesús como otra mejilla no tiene nada que ver con esto que entendemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno reprime ser vengativa, ¿qué sería lo contrario? ¿Cómo te comportas si no eres vengativa? ¿Condescendiente? Vale. ¿Esta condescendencia es real? ¿Es verdad? Pues inconscientemente lleva la misma intención. Por eso tú no te sientes bien. Porque no estás siendo condescendiente desde lo que sientes, sino desde lo que reprimo.
Entonces, ¿qué es lo que se proyecta? Vengatividad. ¿Quién se fastidia? El otro no, el otro recibe la venganza, la venganza, la venganza. La que se está fastidiando energéticamente y emocionalmente eres tú. ¿Lo hemos visto así? Voy a repetirlo. Discriminatoria. Una sombra discriminatoria. Es que me ponéis un adjetivo. Vale. Entonces, reprimo la discriminación, pero reconozco que discrimino. Discrimino. Ok, ponérmelo más fácil, a 3 horas de clase, ok. Entonces, disculpa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando no, esa sombra la veo, pero la suelo reprimir, porque no quiero discriminar, porque no me vayan a llamar racista o no me vayan a llamar clasista o algo así, pero yo estoy sintiendo esa discriminación, porque tú no sabes, porque tú no vales, porque tú no sirves, lo que sea, ¿verdad? Vale. ¿Qué es lo contrario, Frida? Inclusión. Vale. Entonces, sueles incluir desde el pensar, pero no desde el sentir, porque le estás diciendo, sí, qué maravilla, lo haces muy bien, eres maravillosa, oh, me encanta tu cultura, lo que sea, ¿no? Desde esa discriminación, ¿vale? O profesionalmente, lo has hecho maravilloso, has entregado un informe estupendo. ¿Tú qué te crees que estás percibiendo esa persona? ¿Lo que le dices o lo que tú sientes? Lo que yo siento. ¿Con quién estás siendo discriminatorio? Conmigo. Ana, ¿con quién te estás vengando? ¿De quién te estás vengando? ¿Veis cómo no hay nada externo a ti? El otro no existe. Entonces, eso es paso número 1. Ley del espejo con uno mismo. Ok, esto ya es para fumadores profesionales de marihuana. ¿Sí? Y después... Ay, Dios mío. Y después, ahora, tú haces un comentario de una compañera, no sé qué, y te digo, Frida, qué discriminatoria eres, ¿cómo puedes decir eso? ¿A ti te sentaría mal? ¿Eh? ¿A ti te sentaría mal? No te escuché, disculpa. ¿A ti te sentaría mal que yo te dijera, ¿por qué discriminas de esa manera? No, a mí sí. Claro, porque estás en el personaje de la inclusiva, para ser aceptada, sí. Porque sigues discriminándote. Cuando tú ya tienes esa conciencia de dejar de discriminarte, ya me vas a decir a mí, pues sí, porque la verdad es que no me gusta nada como lo haces, porque la verdad es que no soy racista, soy ordenada, porque la verdad, y sueltas tu propia barbaridad, me guste a mí o no. Entonces ahí estás integrando la individuación, ahí está siendo Frida auténticamente, genuinamente. La inclusiva se cree que es buena, pero no es real. Y la discriminatoria se cree que es mala, ¿no? Simplemente expresa su opinión, ¿sí? Como la vengativa. Y os digo algo, la venganza en este caso es una energía de dar y recibir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo con lo que he recibido no estoy de acuerdo, te lo devuelvo. Pero siempre una venganza se tiende o se reprime porque se cree que es más difícil. O sea, es como decir, tú me has hecho esto y yo te hago el doble. ¿Por qué? Porque la has reprimido. Pero si a ti te atacan y tú te defiendes, ahí está un equilibrio. Por eso la venganza, tomó venganza, claro, le quemó toda la casa. No, pero si yo en ese momento no hubiese reprimido esto durante 20 años, no hubiese tenido una sombra tan oscura, ¿lo entiendes ahí, Amabel? Ahí se me fue. No se me habrá ido a rezar el rosario, ¿no, Lidia? Porque le ha caído un ventazo que ya es rica para toda la vida con lo que le ha caído. No, ahorita el desasolo fue al... Vale, bueno, y lo oirá. Sí, ¿veis? ¡Ay! Allen, daros cuenta de esto. Cuando alguien toma conciencia, una conciencia como habéis visto, ¿no? Antes Ana que se emocionó y hacen esos suspiros o eso de... Sí, de lo entiendo, no te lo quiero explicar porque no sé cómo ponerle. Ahí entra la vagotonía. Ya tengo que expulsar líquidos. ¿Ves? Y ahí los riñones dicen, bien, liberamos toxinas. ¿Vale? Para que lo veáis más en lo práctico. Ok, vamos con esa parte. ¿Sí? ¿Alguien habló?
No, yo hablé, digo, entonces ya estoy vagotónica de lo que he llegado, porque desde que he llegado mi estómago se ha aligerado. Mira, la vagotonía se muestra de muchas formas, ¿sí? Lo del bueno, muchas formas, pero más o menos concretas, lo que entendemos como... Quien no entienda el concepto de vagotonía, que vaya a mi canal de YouTube y mire vagotonía Silvia Montes. Ese concepto de vagotonía es la recuperación de todo ese cansancio, ¿vale? Y si se muestra, pues, normalmente con febrícula, cansancio y tal, pero si ya hay, incluso con el vientre suelto, está hablando de una toma de territorio, de una limpieza de toma de territorio. ¿Se te han hinchado los pies, las piernas? ¿No? Las ojeras, sí. No, pero los pies, Las ojeras. ¿se te han hinchado los pies? No, no los siento hinchados. Vale. Pues quien se le hincha los pies tiene una falta de referentes. Cuando cambias de un estado o cambias de un país, no es que tengo mala circulación o es que todo el mundo en el avión, no, porque todo el mundo no, ni siquiera a ti en cualquier momento. Lo que hace es que estoy cambiando mis referencias, mis orígenes. ¿Sí? Entonces de Lima me voy de vacaciones a España, ¿ok? De Perú me voy de vacaciones a España, pero nuestro inconsciente biológico no entiende que son las vacaciones, entiende que tú estás saliendo de una referencia. Entras en estrés porque me pierdo, porque no conozco, porque esta información, el semáforo es diferente, las personas son diferentes y guardo líquido. El cuerpo es maravilloso. Vale, entonces voy con lo de la sombra egoísta. Anay, ¿me puedes definir qué es egoísta? Que no lo entiendo. Bueno, en realidad quería decir egocéntrica. Venga. Entonces, ¿ves cómo Y no quería compro decir- nada? Y quería decir, pues, que bueno, es que lo he hecho a partir de la ley del espejo, ¿vale? Venga. Y si lo veo, por ejemplo, que me pone de los nervios, madre, es eso, que creo que todo gira alrededor de ella, En torno a ella. en torno a ella. Y entonces yo veo que si me pone tan nerviosa es porque yo lo tengo que tener y lo intento reprimir para parecer una persona más Espera, cool. espera, ¿estás aplicando la ley del espejo o estás aplicando la sombra? No, las dos cosas, es decir, a partir del espejo lo he visto, pero después yo sé que yo intento a lo mejor reprimirlo. ¿O soy demasiado protagonista? ¿Un lado u otro? Eso, ¿Vale? eso. Porque te ha delatado el creo y el intento. Esas palabras para mí son música para el ego. ¿Verdad? Que es como, dame palabritas que yo sepa que no me está haciendo muy consciente. Entonces, reprimo el egocentrismo. ¿Sí? Esa es mi sombra. Es que yo soy muy egocéntrica y lo estoy viendo en mi madre. Ahí está el espejo. Entonces, o yo no soy nada egocéntrica, no me comporto nada egocéntrica, pero a mí me gustaría ser la primera en todo. O lo soy o no lo soy. Recuerda la polaridad. Entonces, uso el espejo de mi madre y mi madre me está proyectando una sombra de mí, ¿vale? Y mi madre es una gran, vamos, con carrera, con diplomatura, y vamos a llamarle ya licenciatura, que ya no sabéis diplomatura, con licenciatura de egocentrismo, ¿vale? Entonces, mi madre, ¿qué me está reflejando de mí? Te aplicas la teoría de la similitud, te aplicas la de la oposición, te aplicas la de tercera persona y encuentras y tú dices, vale, pero eso no es mental, eso es, no lo había visto. Porque a mí el creo y el intento me dicen que no lo termino de ver en mí. ¿Sí? O tiene que estar en mí, pero no lo veo. Ese no es que sea el ego, esa es la programación que tiene el ego de Anay. Que no es sencillo parar a reflexionar y decir, Anay, ponte ahí, un momentito, que voy a conocerte. Venga, que te quiero descubrir, que quiero ver a ver qué pasa, que te voy a atacar. Porque es cuestión de energía, es cuestión de cómo te proyectes en tu diálogo interno ante esa personalidad o no. Entonces, cuando estás más receptiva, pum, 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 lo veo todo. Cuando estoy más irascible, cuando estoy en otra vibración,
es que esto yo lo sé, pero no lo veo, ¿vale? Y el ego no es que sea malo ni bueno, sino es que se mueve en la vibración y de ahí que la emoción sea una energía en movimiento. Entonces, he hecho ahí como un refresh. ¿Quién quiere acompañar a Anay? Ley del espejo. Anay, ¿te ofreces? ¿Te usamos? Venga. Mientras que vosotros buscáis a vuestro ego de Alem, sí, el de mamá, el de tal, pues ahora el de Alem. Cuando uséis eso, aquí tenemos a Anay y lo vamos a experimentar. Hola Instagram, hola YouTube. Gracias. Esto es otro fragmento más de formación Alem. Nosotros aquí nos deformamos, ¿no? Podríamos decir. Nos deformamos para volvernos a formar y después os acompañamos. Bye.